Hola, y bienvenidos a un nuevo video del Ojo del Inversor. Estamos en enero, arranca 2026 y te bombardean de mails diciéndote las mejores acciones para 2026, desde los bancos, desde los brokers, desde las suscripciones que tengas tanto a newsletters como a determinados tipos de plataformas. Yo, por ejemplo, estoy suscrito y siempre uso la herramienta de TIKR para analizar las empresas y me llegó justamente un informe que dice las 10 mejores acciones para lo que va a ser 2026, todas infravaloradas. Así que lo que les propongo en este video es, vamos a hacer una primera parte con las primeras dos empresas para entender qué nos están proponiendo, ver qué valor estaría viendo el área de investigación y desarrollo de TIKR y ver si coincidimos con eso para ver si vale la pena hacer un análisis más profundo. Así que sin más, empecemos con las dos primeras empresas. Bueno, acá tenemos el informe que me mandan de TKR. 2026 Compounders, 10 Proven Winners with Potential Upside in the Year Ahead. O sea, Compounders de 2026. 3 ganadores probados, según ellos, con potencial de crecimiento para este 2026. ¿Cuál va a ser mi idea con este informe? Hacer un repaso rápido sobre las empresas para ver en cuál me gustaría profundizar un poco más en el análisis. Lo que vamos a hacer simplemente es ver el filtro del ojo del inversor, chequear si pasan el filtro y me interesan, vamos a ver un poquito de los estados financieros, si veo que la empresa es interesante, si veo que le están retribuyendo bien al accionista y me interesa cómo la están manejando, entonces pasaré a ver la evaluación y si todo eso está bien, por ahí en otro video vemos de indagar un poco más en cada una de las empresas. Pero hoy, para hacer un filtro rápido, vamos a hacer este proceso con 2 o 3 empresas. Pasamos entonces a ver la lista. Ni voy a gastarme en leer nada porque solamente me interesan las ideas. Primera opción, Adobe. Vamos allá entonces con Adobe. Cuando veo Adobe, ¿qué es lo primero que veo? Una empresa que capitaliza 141 mil millones, casi 142 mil millones. Bárbaro. Veo que tiene un PRI o Price to Free Cash Flow aproximadamente del 14%, muy interesante ya que en el primer pilar nosotros buscamos que esté debajo de 22 veces. Un crecimiento de facturación que en este caso no pasa al segundo pilar, nosotros buscamos mayor al 10%, pero bueno, 9,3% tampoco es nada despreciable. Pilar número 3, crecimiento del EPS mayor a la facturación, es decir que o esté expandiendo márgenes o esté recomprando acciones, ya veremos después qué más podemos entender en base a esta métrica, pero la verdad muy bueno. Ahora en el pilar número 4 relacionamos el crecimiento de la empresa con el PI, con lo que nos está ofreciendo el mercado, es decir, un ratio fundamental con un ratio que no está en control de la directiva, digamos, y vemos que está en torno a 1. Recordemos que este ratio lo popularizó Peter Lynch y él indicaba que si vos estabas pagando una vez el crecimiento, estabas pagando bien. Si estabas pagando más de una vez, estabas sobrepagando; si estabas pagando menos, estabas obteniendo algo infravalorado. Así que en base a esta métrica estaríamos bien. Hoy en día la realidad es que entre 1 y 2 se considera que estás dentro de tu valor intrínseco y arriba de 2, muy sobrevalorado. Sobre todo por las valoraciones que vienen teniendo últimamente las empresas y quizá también porque la calidad de las mismas haya mejorado un poco. Después lo que tiene que ver con retorno sobre el capital invertido o el retorno sobre el equity, buscamos que esté por arriba del 10%, tenemos un retorno impresionante en esta empresa, cercano al 50%, gross margin del 89%, una bestialidad la verdad. Buscamos que no tenga deuda, que esté debajo de las 2 veces, esta empresa tiene efectivamente 0 veces EBITDA de deuda, y después miramos el retorno a largo plazo. Vemos que en 21 años anualizados la empresa tuvo un retorno del 12,2%. Si comparamos con un retorno histórico del S&P del 10%, la realidad es que esta empresa le ha ganado notablemente. Pero si encima tenemos en cuenta que esta empresa hoy está cotizando en 339 y ha estado alrededor de 600, vemos cuánto mejor ha sido sin este gran golpe de este último tiempo. Por ende, vemos que es una empresa que ha generado valor para los accionistas a lo largo de su historia de cotización en bolsa. Bueno, teniendo ese pantallazo, vamos a ver ahora qué nos dicen los números. Arrancamos viendo las finanzas de la empresa y arrancamos por el income statement. Vamos a ver los últimos de 2020 para acá. Vemos que la empresa ha ido creciendo su facturación a un ritmo del 15, 22, 11, 10, 10, 10, o sea que viene estabilizándose su crecimiento a un ritmo del 10%. Vemos que el gross margin es
altísimo, ha sido el 86 y hoy está en el 89, o sea que lo han venido expandiendo. Esto nos indica si la empresa efectivamente tiene una ventaja competitiva contra el resto. Si el gross margin es bajo, la realidad es que eso nos muestra que efectivamente la empresa no se destaca del resto. Ahora, acá vemos el gross margin impresionante que tiene. Esto nos demuestra que de alguna manera tiene una ventaja competitiva con el resto y que el costo marginal por tener un cliente adicional es muy bajo. Además nos muestra que en épocas de inflacionarias como fueron 2023 a 2024, la empresa ha logrado incluso expandir su gross margin, es decir, que no se ve afectada por todo lo que tiene que ver con inflación. Puede trasladar eso a los clientes sin mayor problema. Pasamos después a ver lo que es el margen operativo, del 32 al 36 lo han ido expandiendo, muy bueno. Esto nos muestra cuán eficiente es la empresa con sus gastos por ventas e investigación y desarrollo. Si seguimos un poquito más abajo, vemos que la empresa está recibiendo dinero por intereses en lugar de pagarlo. Esto es porque ha tenido siempre caja neta. Y finalmente entonces vemos cómo ha ido aumentando su net income de 5.200 millones a 7.100. Si comparamos esto con el EPS, vemos que el EPS ha crecido de 10 dólares a 16 con altibajos, no tan parejo como la facturación. Fíjense que un año creció el 80%, el otro año bajó 75%, después se mantuvo plano, después subió 17%, después el 4%, después el 35%. Esto es simplemente porque esta empresa tiene ganancias contables un poco más aleatorias. Vamos a ver después que lo que tiene que ver con el flujo de caja es bastante más estable. Si pasamos a ver el balance de la empresa, ¿qué vemos? Total de cash y equivalentes, alrededor de los 6.000, 6.500 millones, 7.000 en algún momento. Voy pasando por acá a ver cuáles de todos estos ítems me parecen relevantes para este tipo de empresa. Veo que me quedo con unos current assets de más o menos 10.000 millones. No veo inversiones a largo plazo. Veo que el goodwill es relativamente estable, es decir, que si la empresa, si bien haya estado comprando otras empresas, no es tan activa en eso, o por lo menos no lo ha sido en estos últimos años. Después lo vamos a ver en el estado de flujo de caja un poco más claro. Recordemos que el goodwill es simplemente lo que tenemos como activos intangibles, marca, cartera de clientes, etcétera, y es lo que tenemos que hemos ido comprando de otras empresas. Llegamos a unos activos totales de 29.500 millones. Pasamos a ver los pasivos. Tenemos lo que es deuda a largo plazo, pero lo que hay que pagar a 12 meses. Tema de alquileres, nada que me llame mucho la atención. Acá aparece una deuda de 6.200 millones, que fíjense que solamente con la caja que tenemos de 6.500 ya la podríamos repagar completa. Por eso es que se dice que la empresa tiene caja neta. No es que no tenga deuda a largo plazo, sino que su deuda a largo plazo la podríamos pagar toda simplemente con el efectivo y los equivalentes. Vemos acá la cantidad de acciones en circulación. La empresa pasó de 470 millones a 417. Es decir, que ha estado recomprando activamente acciones. Si pasamos ahora a ver el cash flow statement, vemos lo siguiente. Partimos del net income, sumamos amortización y depreciación. Vemos que apenas este año ha tenido 78 millones de asset write-down. Esto es lo que nos descuenta del goodwill que vimos antes. Si bien esto no es un gasto, por eso acá te lo está sumando al net income, lo que sí es una manera de hacernos entender que en algún momento cuando se hizo alguna adquisición se pagaron 78 millones de más. Stock-based compensation, esto nos habla de el pago de directivos en forma de acciones. Es un monto alto, 1.800 millones sobre 20.000, un poquito menos del 20% de lo que la empresa factura, o sea que para el tipo de empresa que es, está relativamente controlado. Vamos a comparar esto con la cantidad de acciones que se recompran después. Y por el flujo de caja de operaciones no veo nada más que me llame la atención. El flujo de caja de operaciones de la empresa ha pasado de 5.000 millones a 8.000 millones. La verdad, crecimientos muy importantes. Pasamos a ver lo que es el flujo de inversiones, capital expenditure. Fíjense qué poco tiene que reinvertir esta empresa para mantener su negocio funcionando como venía. Si bien obviamente después tenés lo que es investigación y desarrollo, que eso lo vimos en el income statement,
que es mucho más dinero porque obviamente la empresa invierte para desarrollarse y por ahí también adquiere otras empresas. Lo que tiene que ver con mantener el negocio como está, la realidad es que requiere muy poquita inversión y por esto es que la empresa termina teniendo un free cash flow tan alto. En lo que tiene que ver con cash acquisitions, vemos que en 2021 la empresa hizo la compra de otra empresa más chica por 2.600 millones, pero después se ha mantenido sin adquisiciones activas. No mucho más para el cash from investing, pasamos ahora al cash from financing y vemos efectivamente que en 2020 emitió 3.100 millones de deuda, pero repagó 3.100 millones, es decir que simplemente roleó la deuda este año. Vemos que ha estado emitiendo acciones todos los años, 270, 290, 280. Esto seguramente tenga que ver con acciones prometidas a directivos que se hayan estado ejerciendo. Recordemos que si bien el Stock-Based Compensation son acciones que se le entregan a los directivos, estas acciones no son convertibles en el momento. Te dicen, bueno, te las doy, las puedes convertir en 1, 2, 3 años, lo que sea. Por eso es que no se emiten en el instante, entonces no es lo mismo el número de Stock-Based Compensation con la emisión de acciones. Después lo que tiene que ver con recompras de acciones, fíjense que este último año recompraron muy fuerte, habíamos visto en el income statement, 10.000 millones de dólares. Esto quiere decir que neto, si estamos emitiendo por Stock-Based Compensation 1.800, neto fueron unas 8.000 millones de recompras. Vemos entonces que están devolviendo capital a los inversionistas, si bien no como pago de dividendos, sí en forma de recompra de acciones, que se supone que si es a un buen precio va a terminar generando más valor, porque esto no es tributado impositivamente, mientras que un pago de dividendos sí. Cuando te lo entregan, vos como accionista tenés que pagar un 35% de ganancias sobre ese dividendo. Y así llegamos entonces al free cash flow, que no es ni más ni menos que el cash from operations menos el capital expenditure, y vemos como la empresa se mantiene alrededor del 40% de las ventas de free cash flow. Estos últimos 2 años bajando a un 35%, pero vemos que ha subido de 5.000 millones a 7.800. Recordemos que el free cash flow es específicamente el dinero que le queda libre a la empresa para invertir en el negocio, comprar otras empresas, pagar dividendos, recomprar acciones, reducir deuda, etc. Hasta acá buenísimo, la verdad es que los estados financieros de la empresa nos hablan de una empresa sólida, que genera mucho cash y que está viendo de retribuírselo a los accionistas. Vamos a pasar a ver la métrica de evaluación. Ya una vez pasado todo este control, recordemos entonces, nosotros primero miramos los filtros, vemos que la empresa parece interesante, nos gusta el modelo de negocio, etc. Vemos cómo se ha movido el tema de los estados financieros. Si tenemos bandera verde, ok, seguimos investigando un poquito más, vamos a ver cómo está de evaluación la empresa. Como vimos en los estados financieros, la empresa era un poco más volátil en lo que tenía que ver con el net income, así que la evaluamos por free cash flow. Y vemos que la empresa se ha movido entre las 13 veces de mínimo y las 48 de máximo, con una media de 28, hoy estando en 13,84. Es decir que estamos absolutamente en mínimos si evaluamos a través de la métrica de free cash flow. Lo cual nos da el indicio de, ok, podría ser un buen momento para comprar. Es cierto que la empresa antes crecía más fuerte, como hemos visto a ritmos del 20%, pero también tenía múltiplos mucho más exigentes, alrededor del 30%. Entonces, si bien se ha reducido el nivel de crecimiento por ventas, el múltiplo se ha reducido más que proporcionalmente. Es decir, que podríamos pensar por este lado que la empresa está infravalorada. Es decir, que valdría la pena hacer una investigación un poquito más profunda. Bueno, vamos por la segunda empresa, CarGurus. A ver, esta es una empresa menos conocida, más chica, fíjense que capitaliza solo 3.600 millones, comparado con los 142.000 de Adobe. Vamos a primero a ver un poquito qué hace. Básicamente CarGurus es una especie de Mercado Libre o Amazon para autos, donde usuarios privados pueden vender autos usados o nuevos y también los dealers, es decir, los concesionarios, pueden publicar también vehículos. Entonces, esta empresa salió a cotizar en 2018. Fíjense que está básicamente al mismo precio del IPO, de cuando salió a cotizar. Vamos a ver los filtros primero. Vemos una empresa que cotiza un PE o Price to Free Cash Flow de 15 veces. Bien, aprueba este filtro sin ningún problema. Bárbaro. Después, se espera que crezca la facturación a un ritmo del 5,4%. La verdad, no me gusta mucho esto, la verdad. No está bueno.
uno esperaría un crecimiento un poquito más fuerte, sobre todo porque tiene que ver con cosas online. Entonces, nada, a simple vista yo pensaría que tendría que ser una facturación un poquito mejor. En cuanto a EPS, sí, fíjense qué fuerte crece, es decir, que se espera una gran expansión de márgenes o que la empresa pase de perder plata a ganar. Vamos a profundizar un poquito más después. Pero ya veo lo que fueron los últimos 3 años y veo que se ha mantenido plana o en realidad ha decrecido un poquito su facturación. Y veo que el EPS ha crecido a un ritmo de un 3%. Por ende, esto lo tomo muy con pinzas, los crecimientos esperados para los próximos años. Vamos a ver después un poquito más en los informes financieros. En cuanto a P/E, si este crecimiento se cumpliera, lo que estamos pagando pareciera estar muy subvaluado, es decir, que estaríamos pagando muy barata a la empresa por el crecimiento. En cuanto a retorno sobre el equity y retorno sobre la inversión, retornos muy buenos de la empresa, entre 35 y 37%. La empresa ganando poco porque vemos que viene de márgenes chicos. Si tiene este retorno, estamos hablando de que o tiene un equity muy chiquito o algo por el estilo tiene que estar pasando, porque matemáticamente si no, esto no se nos puede dar. Vamos a fijarnos después qué pasa. Nivel de apalancamiento, bárbaro. Me encanta una empresa chica y sin deuda, puede resistir bien las crisis. Y como vimos, el crecimiento desde que salió a cotizar apenas un 4% anualizado. La realidad es que no es un gran crecimiento, un gran rendimiento como accionista durante 7 años que te rinda un 4% con lo que ha subido la bolsa en general. La verdad es que tu costo de oportunidad ha sido muy alto. Por ende, ¿qué veo? Una historia que no me gustó tanto, pero que de acá para adelante, por el precio y por lo que se espera que crezca, se ve bastante mejor. Así que vamos a analizar un poquito los estados financieros. Arrancamos por el income statement o hoja de pérdidas y ganancias en castellano. Vemos que la empresa pasó de facturar 588 millones a 894 en 2024. Crecimiento sólido, fíjense, 29%, 64%, 72% al otro año. Fíjense, 29%, un decrecimiento del 6,4%, después crecimiento del 72%, crecimiento del 74%, decrecimiento del 44%, decrecimiento del 2%. Ok, quiero ver un poco más qué estuvo pasando acá, porque me llama la atención este crecimiento tan fuerte del 70%, después otra vez del 70% y después prácticamente cae a niveles de 2021. Quizás haya hecho alguna adquisición y después de vuelta a la extinción haya hecho el spin-off de esa parte. No sé, quiero ver un poco más porque me llaman la atención estos números. Pero gross margin, de vuelta, fíjense, del 93% al 88%, pasando por el 40%, raro. Estos años de acá son raros, pero si tomo de punta a punta veo que el gross margin de la empresa es alto, si bien ha ido decreciendo. Quiero ver si esto significa que se le han ido achicando los márgenes o qué ha ido pasando. Hay que ver si la inflación le ha estado pegando, porque fíjense estos años de inflación como los números se ponen muy turbulentos, así que estas son algunas señales amarillas, banderas amarillas uno podría decir para ver, de analizar un poquito más. Lo que tiene que ver con el porcentaje de margen operativo, del 5 al 23, bastante fluctuante, 17, 6, 3, 17, 23, de vuelta, me llama la atención, una empresa muy cíclica pareciera, a pesar de que uno creería que la tendencia de cantidad de vehículos y ventas online debería ir hacia arriba, ¿no? A medida que avance el tiempo. Lo que tiene que ver con intereses, no tuvo ni gastos ni pagos, perfecto. Gastos de reestructuración e impairments por goodwill. Fíjense, la empresa de alguna manera hizo adquisiciones y acá nos están diciendo, che, pagué 95 millones de más en alguna adquisición. Ok, vamos a ver un poquito más. Asset write down. Esto es algo muy parecido, parte de lo mismo. Y fíjense cómo viene. Fíjense, acá tenemos merger y restructuring cost, o sea, costos de fusiones. Fíjense que tuvieron acá casi 4 millones de costos, o sea que se ve que se viene dando esto de la realización de adquisiciones. Impairment of goodwill, esto en general tendría que estar en rojo, me llama la atención. En general no miro mucho los datos LTM porque suelen tener fallos, así que vamos a hacer una cosa, lo vamos a sacar, vamos a mirar hasta 2024. Y bueno, acá vemos Asset Write Down, significa pérdidas que se asignan por costos de adquisiciones que parece que han sido más altos de lo que tendrían que ser. Fíjense que la empresa este año venía de tener un margen unas ganancias operativas de 160 millones, con 12 millones más sumados por otras inversiones. Y fíjense que después termina teniendo un Asset Write Down de 144. Es decir, que toda esta ganancia que tuvo, contablemente la tuvo que perder por las pérdidas de una adquisición mal hecha.
Fíjense que de tener 170 que tendría que haber tenido, termina teniendo solamente 24 de earnings before taxes, de ganancias antes de impuestos. Así que bueno, acá vemos por qué tanta volatilidad también en lo que termina siendo el EPS, en el net income. Fíjense que de 42 subió a 200, ahora está en 20. No es una empresa que me vaya seduciendo mucho por ahora. Y cantidad de acciones, bueno, por lo menos acá se ha mantenido relativamente estable. No, de hecho ha recomprado, parece, de 113 millones a 106. Pero el EPS, la ganancia por acción, de 0.37 a 0.20, o sea, ha decrecido. Pasamos a ver un poquito la hoja de balance. Cash and cash equivalents alrededor de 300 millones. Cuentas a cobrar 44 millones. Propiedad y planta 300 millones. Goodwill, fíjense. Bueno, miren esto, qué importante. La empresa se ve que ha ido haciendo adquisiciones y sumó casi 160 millones en Goodwill. Que recuerden que esto es lo que pagamos por arriba del valor en libros. Esto es por activos intangibles. Terminaba teniendo entre 160, 180, más o menos 190 millones. De estos 190 millones, ya 140 en 2024 te hizo un impairment. O sea que solamente te quedaron 50 millones de intangibles. Por ende, si bien fue un gran golpe, lo que tienes que de acá en adelante no puede haber más golpes como estos porque ¿qué puede sacar? Como máximo 50 millones. Sería un garrón también, pero ya no le queda más margen para seguir deteriorando Goodwill. Lo que sí nos dice es que la empresa no hace bien las adquisiciones, porque si tenías 160 millones de adquisiciones hechas y 190 y 150 decir que fueron malas, que estuvieron mal, y bueno, la verdad no me habla muy bien de la asignación de capital en cuanto a adquisiciones por lo menos. Total de activos termina en 800 millones. Pasamos a ver ahora los pasivos. Bueno, deuda a largo plazo, pero que tenga que pagar en los próximos 12 meses, son solamente 9 millones. Bueno, esto tiene que ver con ganancias contabilizadas, pero que todavía no se ha provisto el servicio a los clientes. En total, en los próximos 12 meses tiene que poner 93 millones de dólares y tiene, dijimos, 391, así que a corto plazo está muy bien de solvencia. Y a largo plazo vimos que no tiene deuda a largo plazo directamente, o sea que también la veríamos bien solvente. Total de pasivos 282 contra 800 de activos, es decir que va a tener un equity de 541 millones esta empresa. Si pasamos a ver el estado de flujo de caja, partimos de net income, sumamos lo que son depreciación y amortización. Quiero ver, bueno, acá tenemos de vuelta lo que fueron los gastos de reestructuración e impairments. Estos son los 144 millones que vimos que dijo, che, esta plata la perdí. Pero bueno, como no es una salida real de caja, entonces en lo que tiene que ver con los flujos de caja, se lo vuelven a agregar al net income, porque vos para llegar a este net income lo habías restado. Entonces se lo vuelven a agregar, igual que las amortizaciones, igual que el stock-based compensation, que la realidad es que esto, desde mi punto de vista, sí es un gasto porque es una forma de pagar un sueldo, pero bueno, acá te lo vuelven a agregar en lo que tiene que ver con flujo de caja, porque es cierto que no lo has sacado de las cuentas bancarias de la empresa. Y bueno, restás lo que son otros gastos operativos que no fueron tenidos en cuenta en lo que tiene que ver con la cuenta de pérdidas y ganancias, y terminas en un cash from operation de 255 millones. Lo que tiene que ver con el cash from investing, acá está el capital expenditure, más o menos la empresa para mantenerse funcionando como está hoy ha tenido que invertir entre 24 y 75 millones los últimos 2 años, sin adquisiciones fuertes. Fíjense que las últimas adquisiciones fueron en 2021, adquisiciones acá me refiero a compras de otras empresas. Por ende, lo que vemos es que en 2024, de los 255 que generó de flujo de caja, 72 millones se los gastó en inversiones. Después tenemos que ver lo que tiene que ver con deuda, que acá vemos deuda tomada, solamente 46 millones en el año 2021, que ha ido repagando el año siguiente justamente. Ha emitido muy poquitas acciones y ha estado recomprando los últimos 2 años bastante fuerte. Fíjense que del flujo de caja de operaciones 255 millones, acá tenemos que ha utilizado 172 en recomprar sus propias acciones. Es decir, que la empresa viene viendo que lo mejor que puede hacer con el dinero es, como no está pudiendo reinvertir en el negocio porque el negocio no crece, por lo menos es recomprar sus acciones porque pareciera que están baratas a sus ojos. Terminamos con un cambio de caja año a año de 12 millones
y con un free cash flow para ver que ha rondado este último año el 20%, pero que en general ha estado más cerca del 10 o el 15%. En base a lo que veo por los estados contables de esta empresa, no es algo que me vuelva loco. Veo que están tratando de devolver dinero a los accionistas mediante recompras de acciones, que eso está bueno si lo están haciendo a buen precio. Me llama un poco la atención que el mercado, los analistas piensen que va a subir la facturación de acá en adelante, cuando vemos que año a año ha ido decreciendo. Y me gustaría investigar un poquito más lo que tiene que ver con los años 2021 y 2022, qué pasó con estas subidas y bajadas en lo que fue la facturación de la empresa. Pero lo dejaría acá, como yo lo que busco son empresas de muy alta calidad. La realidad es que esta no cumple, por ende lo dejaría acá, ni pasaría a ver el tema de la evaluación. Eso fue todo por el video de hoy. Como ven, la verdad no son empresas malas. De hecho, Adobe yo lo tengo en mi cartera y es una empresa que me gusta. Por ahí, CarGurus no me enloquece. Si bien es cierto que puede llegar a crecer y que tiene una buena retribución a los accionistas, el modelo de negocio me parece bastante cíclico y no termina de convencerme. Recordemos que si bien está en un área digital, la realidad es que la venta de vehículos, tanto usados como nuevos, termina siendo algo cíclico, porque uno, en cuanto hay una recesión o está ajustado en su presupuesto, lo primero que hace es postergar la compra del auto 1 o 2 años. Por ende, no es un negocio que me termine de enamorar. Pero bueno, vamos a ver en el próximo video, me imagino sacarlo ya en unos días, qué pasa con las siguientes dos empresas. Así que, si les gustó este video, suscríbanse, pongan un me gusta, cualquier cosa me pueden dejar nombres de empresas para que analicemos y nos vemos en un próximo video del Ojo del Inversor.